Bueno, muy buenos días. Damos inicio a nuestra segunda conferencia web de nuestro curso Novedades y Liquidación en Seguridad Social. Los combates. Bueno, nuestra agenda para hoy. Un saludo, el contenido de la actividad, explicación del tema de la actividad 2, evidencias para la actividad 2, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Pues muy buenos días, les recuerdo mi nombre es Nelcy Mayerly Pareja Ortiz, soy la instructora que los está acompañando en este proceso formativo del curso Novedades y Liquidación en Seguridad Social Integral. Espero pues que todos se encuentren muy bien. En cuanto a nuestro segundo punto, que es el contenido de la actividad, vamos entonces a recordar nuevamente el ingreso. El ingreso, recordemos que lo hacemos a través de la dirección www.sajuna, que es sajun.sena.edu.co. Entonces, por ahí realizamos el ingreso, ingresamos nuestro usuario y contraseña y vamos a encontrar esta primera interfaz. Ahí entonces vamos a dar clic sobre el título del curso Novedades y Liquidación en Seguridad Social Integral y de esta forma accedemos entonces a nuestro curso. Es importante que tengan en cuenta que este es un curso 100% virtual, es autoformación, todo se desarrolla en esta plataforma, o sea que ustedes aquí van a encontrar el material, van a encontrar las evidencias y es con las que ustedes deben de cumplir. Estas sesiones que se tienen programadas para el curso, en este caso son 3 sesiones, estamos desarrollando la segunda, son solamente informativas. Quienes no puedan ingresar pueden acceder después a las grabaciones para que puedan entonces enterarse sobre lo tratado en la reunión. Bueno. En cuanto a la interfaz, entonces estamos desarrollando la actividad de aprendizaje número 2, la cual va del 29 de octubre al 6 de noviembre. La actividad de aprendizaje número 2, tal como se encuentra en el cronograma, entonces es plasmar la normativa sobre la liquidación de la seguridad social. Entonces, tenemos aquí las fechas y tenemos en ella la evidencia que ustedes deben de presentar. En este caso deben de elaborar un mapa conceptual sobre normativa y obligaciones laborales. Es muy importante que cuando ustedes ingresen a la formación, entonces revisen los anuncios. Los anuncios les están indicando a ustedes en qué momento estamos. Entonces, en este caso, el último anuncio pues corresponde a la sesión que estamos llevando a cabo, de la sesión número 2. Por eso es muy importante que lo revisen. A veces no saben en qué momento están. Revisar también el cronograma. Recordemos que el cronograma contiene las evidencias que deben de desarrollar y las fechas en las cuales se debe trabajar. Teniendo en cuenta algo muy importante, todas tienen una fecha de finalización, pero los enlaces no se cierran. Si ustedes no pudieron cumplir con esa fecha de finalización, todos los enlaces van a estar habilitados hasta el 18 de noviembre, que es la fecha máxima para que ustedes envíen las evidencias. ¿Qué les sugiero? Pues con esto no esperar hasta último momento. Si ustedes en lo posible pueden ir trabajando de acuerdo a las fechas que se sugieren en el cronograma, pues mucho mejor. Si de pronto tienen algo por corregir o preciso dejaron todo para el último momento, se ocuparon, entonces ya no pudieron cumplir con la formación. Entonces pueden pasar muchas novedades, por eso es importante que pues se organicen y trabajen de acuerdo pues a las fechas que se les sugiere. En cuanto a la actividad de aprendizaje 2, que es la actividad que estamos trabajando, en donde ustedes encuentran lo que requieren.
Entonces siempre se deben de dirigir a la carpeta Actividad de Aprendizaje Guía 1. Allí van a encontrar la guía de aprendizaje, que es la misma que revisaron en la actividad de aprendizaje 1. Pero en este caso, como están trabajando todo lo que corresponde a la actividad de aprendizaje 2, entonces deben de buscar dónde inicia la actividad de aprendizaje 2, que sería en el punto 3.2, actividad 2, plasmar la normativa sobre la liquidación de seguridad social. Entonces, acá se les describe qué deben de realizar. Entonces, cómo deben de realizar el mapa conceptual. Entonces, el mapa conceptual dice que se debe tomar un punto de partida las obligaciones del empleador o contratante en liquidación de seguridad social según la normativa, en donde se tengan en cuenta las obligaciones, el concepto, las afiliaciones al sistema. Entonces, el mapa conceptual tiene unas características, ¿sí? Entonces dice que tiene que tener palabras claves, pueden ir con gráficos, tienen que ir enlazados de manera estratégica, tanto el término como el concepto, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta varias cositas. Ustedes lo pueden elaborar en la herramienta que ustedes deseen o manejen, ¿sí? Entonces, en este caso, Internet les proporciona herramientas para hacer herramientas o programas para hacer mapas conceptuales, el Meet the Mister, el Lucidchart, ¿sí? En Genially, en Canva. Entonces ustedes pueden trabajar con alguno de estos programas que Internet les ofrece, ¿sí? Son fáciles de usar, la verdad. Importante es ir siguiendo la secuencia. Igual también ustedes encuentran videos de cómo entonces se elabora un mapa conceptual. Si de pronto no pueden trabajar ninguna de estas herramientas, ¿sí? En último, pues entonces elaboren un buen mapa conceptual a mano, le toman la imagen y me envían la imagen. Importante también, si usan alguna de estas herramientas, por favor, descarguen la imagen, ¿sí? Y en la evidencia mandan la imagen. Por favor, no mandar enlaces, porque es que muchas veces los enlaces ustedes los pueden ver porque están con el usuario y la contraseña con la cual registraron. Pero en el momento de que lo van a ver otras personas, y si no los han dejado como públicos, entonces simplemente me va a pedir usuario y contraseña que la desconozco. Entonces no voy a poder calificarles la actividad. Entonces por eso es mejor que ustedes envíen esto como una imagen. Esa es la evidencia que se debe entregar. Ya en un rato les informo por dónde se envía la evidencia cuando continuemos la explicación. El componente formativo, o sea, el material con el cual ustedes deben de trabajar. Yo les decía la sesión pasada que la actividad de aprendizaje 1 y la actividad de aprendizaje 2 se trabaja con el mismo componente formativo, o sea, con el mismo material. El material es el componente formativo, normatividad para la liquidación en seguridad social. Simplemente dan clic allí y en el banner naranja le dicen clic aquí para acceder al recurso. Dan clic en ver más y empiezan con la introducción. Entonces la introducción es un video, entonces los invito a que lo escuchemos. Luego van a encontrar acerca de la conceptualización y clasificación de contratación. Entonces se dice que en Colombia todo está regulado, ¿por quién? Por el Código Sustantivo de Trabajo, quien prima por lograr todo lo que es la justicia en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Entonces, todo está allí para poder. Dentro del Código de Trabajo, entonces, es importante tener en cuenta dos definiciones. Lo que es trabajo y lo que es trabajo ocasional.
Entonces, trabajo, pues es toda actividad humana que se realice, ¿sí? Y trabajo ocasional, pues es un trabajo que se realiza, como su palabra lo dice, de manera ocasional o transitoria, de corta duración, ¿sí? Entonces, son labores diferentes a las actividades normales que se desarrollan en este trabajo, ¿sí? Que es de forma permanente y que se ejecuta pues conscientemente al servicio de otra persona, o sea, al servicio del empleador. En cuanto a contrato de trabajo, entonces es aquel que la persona desarrolla o ejecuta y el cual pues está obligado a prestar un servicio a una persona, ya sea natural o sea jurídica, y en este caso hay una característica muy importante y es que hay una dependencia o una subordinación de la segunda persona y se tiene fuera de eso una remuneración. Entonces, ¿quién presta estos servicios? El trabajador. ¿A quién se lo presta? Al empleador. Entonces, el trabajador presta el servicio, el empleador recibe el servicio y paga una remuneración. Aquí encontramos nosotros tres elementos esenciales para que exista pues un contrato de trabajo. Primero que todo, entonces, que se tenga una actividad personal del trabajador, que se tenga una remuneración y que se tenga una continuada subordinación o dependencia del trabajador hacia el empleador. Encontramos dentro del material los tipos de contratos. Entonces se habla que se tiene contratos laborales o contratistas independientes. Permítame un momento. Entonces, dentro del contrato laboral encontramos diferentes tipos, de acuerdo a la duración o de acuerdo a la forma. Entonces, de acuerdo a la duración podemos estar hablando que se tienen contratos de término indefinido. Entonces, acá dentro del material encontramos a qué hace referencia. Entonces, a término definidos porque tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación y no puede superar los 3 años. A término indefinido, entonces también encontramos el término indefinido, entonces tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de culminación. Encontramos el de por obra. Entonces, este contrato entonces se realiza para una obra específica y se termina pues en el momento en que la obra llegue a su fin. El de ocasional, accidental o transitorio. Entonces, es un contrato que normalmente no supera más de los 30 días y son actividades pues diferentes a las normales del empleador. Y el contrato de aprendizaje, pues que en estos tiempos es muy común, muy nombrado. Entonces, en donde se le da la oportunidad al practicante para poder entonces ejercer la práctica en su formación profesional. Encontramos el contrato de acuerdo a su forma. Entonces tenemos los contratos verbales y los contratos escritos. Entonces los encontramos aquí. Los contratos verbales, entonces no se firmó en ninguna parte, no se firmó un documento, pero igualmente pues se estipula la actividad a realizar, dónde se va a llevar a cabo, de pronto la duración. Los escritos, pues por lo contrario, entonces se elaboró un documento
Y en el documento pues se tienen unos datos muy importantes que quedan plasmados. La identificación, el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de celebración, el lugar donde se haya contratado, la naturaleza del trabajo, ¿sí? Y todas las otras características que encontramos aquí dentro de nuestro material. Bueno, ¿qué más encontramos aquí? Encontramos acerca de lo que es la normatividad en la seguridad social. Entonces, la normatividad en la seguridad social fue establecida a partir de la Ley 100 de 1993, en donde se establece un conjunto de instituciones, normas y procedimientos de los que pues la persona dispone para gozar de la calidad de vida mediante el cumplimiento de planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar una cobertura integral. Bueno, aquí nosotros qué vamos a encontrar acerca del sistema general de pensiones, acerca de la seguridad social, lo que es en salud y la parte de riesgos laborales. Entonces, cuando hablamos del sistema general de pensiones, entonces se tienen dos regímenes muy importantes. El régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces aquí nosotros encontramos la definición de cada una de ellas. Encontramos acerca del sistema de afiliación al sistema general de pensiones. Entonces, cuando se realiza de forma obligatoria o de forma voluntaria. Entonces, quienes lo realizan en cada una de ellas. En cuanto al sistema general de salud, entonces, ¿qué es lo que el gobierno, o sea, a través de esto, entonces busca regular que todo el servicio público esencial, regular todo el servicio público esencial en cuanto a la salud? ¿Para qué? Para que la población pueda entonces tener acceso al servicio médico, ¿cierto? Entonces, las entidades promotoras de salud, que es lo que nosotros conocemos como EPS, entidades promotoras de salud, son las encargadas de su operación y prestación de servicios a las instituciones. ¿A través de quiénes? A través de prestadoras de servicios de salud, que es lo que nosotros llamamos IPS. ¿Sí? Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La EPS... la nueva EPS, ¿sí? Así se llama, nueva EPS. ¿Quién es su IPS? Entonces su IPS es Viva, Viva 1A creo que se llama. Entonces, así sucesivamente, ellas subcontratan, las EPS subcontratan una IPS que es la que se encarga entonces de prestar todos los servicios en cuanto a las partes de salud. Y la parte de riesgos profesionales. Entonces, los riesgos profesionales igualmente también son entidades, tanto públicas como privadas, que se encargan de prevenir, de proteger y de entender trabajadores que han adquirido enfermedades o accidentes dentro de sus áreas de trabajo, dentro de sus trabajos ejecutados. Las principales características del sistema general de riesgos son, entonces aquí encontramos 12 características, entonces los invito a que las revisemos. Las entidades de riesgos, las administradoras de riesgos profesionales, como son conocidas como ARL. Estas ARL ¿quiénes son los beneficiarios? Los trabajadores. Entonces, todo aquel que sea trabajador debe de estar afiliado a una ARL. ¿Quién se encarga de pagar esta ARL? El empleador. En el caso de los trabajadores independientes, la paga el trabajador independiente junto con su salud y su pensión, siempre y cuando esté dentro del riesgo 1, 2 o 3. Si el riesgo es superior, entonces el empleador se encarga de la cotización de las ARLs. Acá encontramos acerca de la normatividad vigente para el sistema general de riesgos. Encontramos sobre las leyes, sobre los decretos y sobre las resoluciones.
Bueno, acá encontramos algo muy importante y es el concepto de qué son las cesantías, qué es el subsidio familiar y qué son los beneficios económicos periódicos, los BIPs. En la tercera parte del material, el material tiene 3 partes, o sea, encontramos acerca de lo que son las obligaciones laborales. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de acuerdo a la Ley 100 de 1993? Entonces, encontramos obligaciones del empleador, en donde, primero que todo, debe de ofrecer la afiliación al Sistema General de Salud, en este caso la Seguridad Social, que sería lo que es la pensión, la salud, los riesgos laborales. Y adicional a esto, entonces pagar unas prestaciones sociales. En esas prestaciones sociales tenemos lo que son las vacaciones, las primas, las cesantías. Entonces aquí encontramos el auxilio de las cesantías, las intereses, las dotaciones, el subsidio familiar, el subsidio de transporte, la licencia de maternidad o la licencia de paternidad. Hago una claridad con respecto a este material. Este material está de acuerdo a los datos hasta el 2022, creo, 2023, no recuerdo. Entonces, en cuanto al subsidio, en cuanto al salario mínimo vigente, entonces tenemos que está en 1.423.000 y 200.000 pesos de lo que es el subsidio de transporte. Entonces, tener en cuenta esto, por favor. La licencia de paternidad, también la licencia de paternidad para el 2025, pues es diferente, ¿sí? El material les está mostrando que la licencia de paternidad, pues anteriormente eran 8 días hábiles remunerados en cuanto a la licencia de paternidad. Entonces son 14 días calendarios, o sea, son 2 semanas en cuanto a lo que es la licencia de paternidad. Entonces, tener en cuenta esto. Y los cambios en cuanto al salario mínimo legal vigente, 1.423.500, con un auxilio de transporte de 200.000 pesos. Bueno, ese es el material que se tiene para la actividad de aprendizaje 1 y la actividad de aprendizaje 2. Ahora vamos a revisar la evidencia. Ya les había informado, de acuerdo a la guía, que debían de desarrollar. Entonces deben de elaborar un mapa conceptual sobre todo lo que tiene que ver con las obligaciones, conceptos y afiliaciones, pues, a lo que es el sistema en cuanto a las obligaciones laborales. Entonces ya tienen ahí, ya vieron que está lo que es la parte de seguridad social, está todo lo que tiene que ver con obligaciones laborales. Bueno, entonces ya vieron ahí que encuentran sobre seguridad social y sobre prestaciones sociales. Entonces, elaborar un mapa teniendo en cuenta pues esta información. ¿Por dónde se envía? Nuevamente, aquí en actividad guía de aprendizaje guía 1, buscan el enlace. En este caso, actividad de aprendizaje 2, mapa conceptual sobre normatividad y obligaciones laborales. Ahí dan clic. En el banner naranja, clic aquí para acceder al instrumento de evaluación. Enlace arriba, mapa conceptual, describe la actividad, que es esto mismo que están viendo ustedes aquí en la guía. Y para enviarla, simplemente en el botón verde le dicen agregar entrega. Allí van a adjuntar
la imagen del mapa. Entonces aquí tienen ustedes, buscan la imagen la han guardado como imagen, como PDF, como Word, como ustedes la tengan, en donde la tengan ustedes, ahí adjuntan el archivo, le dicen guardar cambios. Luego le dicen enviar evidencia y guardar. Con eso terminamos. Verifican que la evidencia les haya quedado enviada. ¿Por dónde verifican? Nuevamente ingresando al área de la actividad, ustedes verifican que en el estado de entrega quede enviada por calificar, o sea, aquí quede enviada por calificar y que aquí se vea el archivo adjunto. De esa forma, entonces verifican que esté enviada la actividad. Eso es lo que tienen que desarrollar para esta segunda actividad de aprendizaje. Ya miramos ya miramos el material, ya les hablé acerca de la actividad. Por favor, estar atentos a sus calificaciones. Recordemos que ustedes aquí en el menú tienen un botón que se llama calificaciones. Por ahí pueden hacer seguimiento a sus calificaciones. Cada uno de estos enlaces corresponden a las evidencias que deben de enviar. Entonces, si ya presentaron el cuestionario, verifican la calificación. Recuerden que debe estar aprobada. A es aprobada, que se obtiene del 70 al 100% de acierto en la prueba o en los talleres. D es no aprobado, no alcanzaron el porcentaje, estuvieron entre el 0 y el 69%, deben repetir nuevamente la actividad. Tener muy en cuenta que estos cuestionarios tienen hasta máximo 4 intentos. Estudien el material primero antes de presentar la prueba. Bueno, ingresos no hay, por lo tanto realizo el cierre de la sesión. Por favor, no olviden enviar el documento de identidad. Se requiere para el proceso de certificación del curso. El documento de identidad se envía aquí en actividades iniciales. Dice enviar documento de identidad. Por ahí envían el PDF. El PDF debe contener el documento por las dos caras, por favor. Tener en cuenta eso. Cualquier inquietud que tenga, voy a estar a través del foro de dudas pendiente para colaborarles. El foro de dudas lo tienen ustedes disponibles aquí en Información General, foro de dudas e inquietudes. Por ahí, por favor, me pueden escribir. Las evidencias solamente se califican por la plataforma. Ustedes ya se dieron cuenta que en la carpeta de actividad tienen las evidencias, cada una de ellas cuenta con su enlace, entonces enviarla por el enlace que corresponde. Y todas deben de ser aprobadas. Entonces, revisar en calificaciones y estar atentos de esto. Plazo máximo para enviar evidencia, 18 de noviembre. Hasta este día se recibe la totalidad de las evidencias, así ya se haya finalizado las actividades de aprendizaje. 18 de noviembre, fecha máxima. Muchísimas gracias a todos por Muchísimas gracias a todos por participar. Yo les estaba mostrando ahorita, creo que dejé de compartir. Entonces les estaba diciendo que cualquier inquietud, información general, tenemos el foro de dudas, por ahí me pueden escribir. Calificaciones, por el botón de calificaciones, por ahí hacer el seguimiento de sus calificaciones. Que cada actividad tiene su enlace disponible, entonces ustedes ingresan aquí a actividad de aprendizaje guía 1, ustedes ven que cada una de las evidencias a presentar tiene el enlace que corresponde, entonces por ahí es donde deben de enviarlas. El documento de identidad se envía aquí en actividades iniciales, tenemos el link para enviar documento de identidad, por ahí me envían el PDF. Entonces ya con esto finalizo, culmino la reunión. Muchísimas gracias por participar en el curso, espero verlos en la siguiente sesión que estaría programada para el 11 de noviembre. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.